En el apartado E tenemos una primera fuerza de 20 newton que forma un ángulo de 60 grados con el eje X, la parte positiva del eje X. Una F2 de 10 newton situada sobre el eje X, que por tanto no habrá que descomponer, simplemente poner de forma directa su expresión vectorial, y una fuerza 3, una F3, con un módulo de 5 newton y que forma un ángulo de 45 grados con la parte negativa del eje. ¿Vale? Pues venga, como hay tres fuerzas, pasamos directamente a la resolución analítica. Resolución analítica. Y empezamos con la descomposición de aquellas fuerzas que haya que descomponer. Pues venga, F1 hay que descomponerlo. F1 tenemos pin, pin y esto F1, ¿vale? Pues entonces, ¿qué ocurre? Que esto de aquí, eso es F1X. Esto de aquí es F1Y. Y este ángulo son 60 grados. Con lo que F1X es igual a F1 por el coseno de 60. Es decir, 20 por coseno de 60. Y F1Y es F1 por el seno de 60, es decir, 20 por seno de 60. Y eso sale 10 newton y 17,3 newton, con lo que la expresión vectorial de F1 es 10i más 17,3 j. F2, pues la expresión vectorial de F2 no tiene componente vertical, ¿vale? Por tanto sería simplemente 10i. Y vamos con la descomposición de F3. Tenemos pin, pin. Esto es F3. Con lo que esto sería F1, F3X. Y esto de aquí sería F3Y. Ahora, a mí me están dando este ángulo, que es 45 grados. Pero el que me interesa es este de aquí. El que me interesa es este de aquí. ¿Cómo lo puedo obtener? Pues sumando todo esto, que son 270 grados, más este trocito, que son 45 grados. ¿Vale? Sumamos 270 más ese trocito de 45, que es el que me dan, y eso sale 270 más 45, 315. Entonces, alfa en este caso es igual a 315 grados. Vale, pues ahora ya está claro, ponemos F3X es igual a F3 por coseno de 315. Y F3Y es igual a F3 por seno de 315. Y eso sale 3,5 newton y menos 3,5 newton. Las dos componentes salen, y si nos olvidamos del signo, las dos componentes salen iguales. Porque a fin de cuentas
esa fuerza tiene la dirección de la bisectriz del ángulo del cuarto cuadrante. Por tanto, F sub 2, esto aquí hay un pequeño error, poner menos 3,5 newton. Bueno, da igual, no nos vamos a complicar. En definitiva, que F sub 3 es igual a 3,5 y menos 3,5 J. Segundo, pues vamos con la obtención de R, que es igual al sumatorio de todas las fuerzas, para lo cual nosotros vamos a sumar componente a componente. Pues venga, aquí tenemos 10. Aquí tenemos 10. Y aquí tenemos 3,5. 10 más 10, 20, más 3,5, 23,5 y. Y ahora por otra parte tenemos 17,3. Aquí no hay nada. Y menos 3,5. 17,3 menos 3,5. 13,8 más 13,8 J. Bien. Tercero. Se calcula el módulo de la resultante. Pues R es igual a la raíz cuadrada de 23,5 más al cuadrado más 13,8 al cuadrado. Cogemos la calculadora y eso sale 27,3 newton. Cuarto, se calcula el ángulo que forma con la parte positiva del eje X. Pues venga, entonces, cálculo del ángulo. Lo voy a hacer con la tangente. Entonces, alfa es igual a la tangente menos 1 de cateto opuesto. El cateto opuesto es la I, 13,8, dividido el cateto adyacente, que es la X, 23,5. Y eso sale 30,4 grados. Quinto, cuando haya más de dos fuerzas, como ocurre en esta situación que tenemos F1, F2 y F3, se representa en un nuevo sistema de coordenadas la resultante y el ángulo de forma aproximada. En definitiva, aquí simplemente aquí lo que ocurre es lo siguiente, y es que como al principio no hemos aplicado la regla del paralelogramo porque teníamos más de dos fuerzas y entonces no hemos visto de forma gráfica cuál es la resultante que se obtiene, pues ahora en este quinto paso aprovechamos para hacer un dibujo de forma aproximada exponiendo todos los resultados que hemos obtenido, ¿vale? De eso se trata este quinto punto, de hacer un dibujo poniendo todas las cosas que hemos averiguado, ya que de forma gráfica hasta ahora no lo hemos hecho como consecuencia de que teníamos más de dos fuerzas, en este caso 3. Vale, pues venga. Resolución gráfica. Eje Y, eje X. Nosotros sabemos que hemos obtenido una resultante que forma un ángulo de 30 grados, donde la X es más grande, 30 grados, y luego la X es más grande que la Y. Por ejemplo, aquí así, aproximadamente. Bueno, quizá, vale, que eso ya estaría bien, porque tampoco nos vamos a matar en este punto. Hay que hacerlo de forma aproximada. Voy a tumbarlo un poco más para que se vea claramente. Aquí tenemos
hemos obtenido una fuerza que es 23,5 I más 13,8 J. Muy bien, que tiene una componente X, R sub X, que vale 23,5 y tiene una componente Y, esta, que vale 13,8. Y el ángulo que forma la fuerza resultante con la parte positiva del eje X pues vale 30,4 grados. Y con esto todo se queda niquelado y el ejercicio resuelto.